CTVR, cadena de televisión Recobro, presenta Norteamérica, Australia, Europa, África, Suramérica, Asia, Centroamérica y el Caribe. Llega a ustedes Visión 2020, impactando todas las naciones de la Tierra. Hoy en Visión 2020 vamos a hablar algo muy interesante y el tema es viga maestra. Ahora, ¿dónde sacamos esto? Vamos a hablar de la importancia de una construcción. El Evangelio y la Biblia, todos hablan de construir una iglesia. Tú estás hablando de un tema tremendo, de viga maestra. ¿Y qué es lo que es una viga y una viga maestra? Lo que sostiene, lo que entrelaza una construcción, un edificio. Vemos que si nosotros queremos hacer un edificio, construir algo, necesitamos una base, ¿verdad? Necesitamos un fundamento y en ese fundamento se levantan columnas y eso es necesario para una primera etapa, ¿verdad? Para un primer nivel. Pero para seguir levantando encima de ese nivel es necesario tener vigas y tener una viga maestra. Tú hablaste de la columna. La calidad de la columna es la calidad de la viga maestra, porque la viga maestra se entrelaza en la columna y se hace posible que ya en el fundamento establecido se pueda seguir construyendo hacia arriba. Cuando queremos construir hacia arriba, necesitamos buenas columnas, necesitamos buenas vigas. Y vigas maestras. Y una viga maestra. La palabra de Dios dice que la casa postrera será mayor que la primera. Y aquí hoy en Visión 2020 queremos hablar de cómo va a ser esa casa postrera o cómo usted y yo podemos ser parte de esa casa postrera. Porque para poder construir encima de una primera etapa que dijimos al principio, que tenemos ya, Cristo vino a hacerla, necesitamos vigas, necesitamos una viga maestra. Y hoy venimos a hablar quiénes son esas vigas y quién es esa viga maestra y cómo nosotros podemos construir ahora, a seguir construyendo encima de Cristo, ese edificio que fue levantado. De ese fundamento apostólico ya establecido, porque en sí Jesucristo mismo fue la piedra angular. Así fue. Y sobre él se edificó la iglesia. Entonces vemos que los apóstoles y esos hombres que murieron por causa del evangelio, que predicaron el evangelio del reino, cada uno ya eran columnas. Pero en este tiempo hay muchas vigas de amarre que sostienen el evangelio aquí en la tierra. Ahora, la viga de amarre es muy importante, se necesita una buena madera y no en todo lugar se da ese tipo de madera que se necesita para la edificación. Muy importante que sea una buena viga y que esté atado a la viga maestra, porque si no está junto con la viga maestra, entonces no va a poder sostener ese techo, ni tampoco la nueva construcción que va a estar por encima de esa viga. Y aquí en Visión 2020 vamos a tocar ese tema. No se mueva, quédese con nosotros, porque estamos hablando viga maestra. Hazte un fan de la visión. Búscanos en Facebook o síguenos en Twitter. Visión 2020 TV. Estamos hablando de viga maestra. Es el tema de hoy. Y la lectura la vamos a encontrar en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 6. Vaya usted y busque su Biblia, prepárese, porque el tema de hoy, la palabra de hoy, va a ser muy buena y usted debe estar preparado para estudiarla con nosotros. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, ahí encontramos la historia de Eliseo y sus profetas, los hijos de los profetas que estaban con él. Vamos a leerlo, vamos a solamente leer el primer verso y vamos a compartirlo, discutirlo con nosotros para que usted pueda entender muy bien lo que estamos hablando. Y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: mira, el lugar en que habitamos contigo es muy estrecho para nosotros. Vamos a dejarlo ahí y vamos a comenzar a explicarlo. Me gusta mucho eso, está muy interesante. Aquí está hablando que los hijos de los profetas estaban en la escuela escénica de los profetas, o sea, vivían con el profeta Eliseo. Es tremendo
los hijos de los profetas estaban viviendo en la casa del profeta Eliseo. Así es. Y que dicen que ellos le dijeron al profeta Eliseo, mira, el lugar donde nosotros estamos ahora es demasiado pequeño, es muy estrecho. Necesitamos hacer algo para remover este lugar, o sea, para que el lugar sea más amplio. Ampliado. Y estamos comenzando viendo que dice los hijos de los profetas. Y esto es muy interesante, porque acabo de decir que estaban con Eliseo, estaban en una escuela de profecía. Y podemos preguntar, ¿dónde están los hijos de nosotros? Yo no tengo hijos, pero usted que tiene allá en casa, ¿dónde están, verdad? ¿Están estudiando música o arte o cual sea la carrera que quieren estudiar? ¿O están estudiando, como eso dicen aquí, la profecía, la palabra? No los muchachos comunes, están hablando de los hijos de los profetas. Y si hoy preguntamos en el mundo entero, todo el mundo es profeta, pero le preguntamos a los profetas, ¿dónde están tus hijos? Es muy interesante dónde están los hijos de los profetas. Y me gusta mucho porque los hijos de los profetas estaban aprendiendo a profetizar. ¿Y qué sucede hoy si se levanta una escuela? Hay mucha escuela. He oído profetas que tienen escuela para enseñar a profetizar a las personas, a los que tienen ese don de profecía. Pero ¿qué pasa si en este tiempo, aquí en esta ciudad donde nosotros estamos, en Reading, Pensilvania, decimos que Visión 2020 tiene una escuela para enseñar a las personas a profetizar? Y queremos impulsar esa visión, ¿verdad? Que todos podamos meter a nuestros hijos, esa nueva generación. Porque acuérdense que nosotros comenzamos el programa hablando que para construir encima de un edificio o hacer otra planta ya, es necesario vigas y una viga maestra. Entonces, para que nuestros hijos puedan ser parte de ese nuevo edificio, esa nueva etapa, esa nueva plataforma, ese nuevo nivel, es necesario prepararlos ahora. Y muy bueno decir que estos hijos de profetas no solamente estaban estudiando, sino que tenían una buenísima relación con Eliseo. Con el profeta. Y si logramos ver y visualizar lo que hay aquí, ellos le dijeron al profeta, aquí vemos cómo se amplifica la visión de los hijos de los profetas, porque le dijeron al profeta, mira, el lugar donde nosotros estamos es demasiado pequeño. Es muy estrecho para Es muy nosotros. estrecho para nosotros. O sea, ellos estaban amplificando su visión, estaban viendo más allá de lo que se podía ver a simple vista. Ellos querían ensanchar el territorio. ¿Y qué pasa entonces en el versículo 2? No, y vemos también que no fue el profeta que tuvo esa visión de ampliarla. Él no logró ver esa necesidad. Fueron los hijos de los profetas que lograron ver. Entonces estamos viendo esa nueva generación que abre, que ve y que tiene la capacidad de recibir una nueva visión para correr con ella, para andar con ella. Y también, Carolina, permítame que te interrumpa. El asunto es que Eliseo nunca se sintió mal. No, triste, no fue. Porque los muchachos le dijeron a él, el lugar donde estamos es demasiado estrecho. Si te preguntan a ti, pastor, mira, la visión tuya es muy corta, nosotros tenemos una visión más amplia, ¿qué tú le vas a decir a los muchachos que están contigo en el templo? ¿Lo vas a botar? ¿Te va a enojar? ¿Te va a entristecer? Lo que le dijeron al profeta Eliseo, mira, estamos muy estrechos, necesitamos ampliar la visión. Y en el verso 2 vamos a ver exactamente qué más le dicen y ahí entramos en el tema de hoy. El verso 2 dice, te rogamos que nos dejes ir al Jordán para que cada uno de nosotros tome de allí una viga. Y no solamente se queda ahí, sino que dicen, y nos hagamos allí un lugar donde habitar. Wow. Dicen que querían ir al Jordán, pero si nosotros vemos y buscamos el significado del Jordán, el Jordán era el río bien largo que atravesaba toda Palestina y descansaba y desembocaba aquel gran río en el Mar Muerto. Y allí en el río Jordán, hablamos del río Jordán, tiene un significado muy grande. ¿Cuál es el significado? Es bautismo y muerte. Pero los hijos de los profetas que tenían una visión amplificada, le dijeron, vamos al Jordán, a un río amplio, a un río largo que cruza toda Palestina y llega al Mar Muerto, porque tenemos que llegar allí. Allí en el Mar Muerto hay sueños y visiones muertas y nosotros vamos a levantar los muertos que están allí también. Entonces, estamos viendo que ellos tuvieron una gran visión, ¿verdad?
le hablan a Eliseo y le dicen, es necesario ampliar, es necesario ir, es necesario ir al río Jordán y buscar vigas de allí. Y acuérdese que del principio estamos diciendo que esa viga, la viga representa a usted, representa a mí, representan a personas, representan a ministerios, representan a grupos, representan a visión, la visión del reino. Y es necesario ir al Jordán, es necesario que nosotros vayamos allá a buscar, porque a veces en el ministerio nuestro todavía no hemos oído una palabra, por ejemplo, nos hace falta oír algo extra. Yo sé que hay muchos pastores, muchos líderes, muchos, personas cabeceras que están adelante en un ministerio, cabezas, a veces dicen, no lean esos libros, por ejemplo, de Joyce Meyer, no vayan, Kenneth Copeland, no vean, ¿verdad? O los libros de Kenneth Copeland, no vean el programa de Benny Hinn, no vean el programa de Cash Luna, no vean el programa de César Castellanos, no vean el programa de Visión 2020. No vean a Enlace, no vean la familia Cosmovisión, Family Christian Network, no vean nada de eso. Exacto, porque están viendo su ministerio, su visión, su iglesia como lo máximo, lo total, lo quieren amarrar a esas personas. Eso eran vigas de amarre que amarraron un grupo de personas, de hijos de profetas, de hijos de pastores, personas sencillas que querían al Señor, pero lo amarraron para ellos. Pero en esta nueva temporada de visión y de rompimiento, lo que estamos haciendo es derrumbando un fundamento. Y amplificando la visión para ir al Jordán, Carolina, a cortar nuevo tronco. Así es. Hay una nueva generación que se está levantando en este tiempo, que son fundamentos para establecer el orden de Dios en el mundo. Y aquí estamos viendo que esa nueva generación es necesario que aprendamos a buscar donde hay. Y ellos veían la necesidad de ir y ampliar, veían la necesidad de ir y buscar más vigas para hacer su construcción. Y nosotros debemos no quedarnos en un lugar, sino debemos ampliar y buscar donde está en el reino, donde hay visión, donde hay palabra. Si no está en un lugar, hay que moverse a donde está. Y lo muy bueno fue que ellos tuvieron una buena relación, ¿verdad? Para poder hablar con el profeta y decirle, te rogamos, profeta, que nos permitas ir. Y ahí estamos diciendo que no dejes ir al Jordán. Pero el profeta Eliseo era bien entendido en esto, Carolina. ¿Por qué? Porque cuando Elías le decía que iba al Jordán, que iba a aquel lugar, dice, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré, donde tú vayas, yo voy a ir detrás de ti. Y eso fue lo que él enseñó. Como él enseñó eso, él enseñó también a los hijos de los profetas entrar en el campo de la obediencia. Los hijos de los profetas también querían que el profeta se moviera con ellos. Pero hay algo muy importante. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Que no hay celo, no hay envidia en el profeta, porque aquellos querían ampliar y mover hacia otro lugar. Ellos no se enojaron, él no se entristeció, ni mucho menos se enojó, sino que le dijo una palabra. Yo creo que esa es la que tú vas a leer. No, y nosotros estamos viendo ahí que el río Jordán, usted estaba mencionando que el río Jordán tipifica muchas cosas, ¿verdad? El río Jordán es una representación de la muerte de Cristo, un bautismo, una muerte de su crucifixión. Y decís este verso que podemos entender que el río Jordán rodeaba a Palestina, atravesaba a esa ciudad. Y ellos están diciendo, permítenos ir a ese río, permítenos ir a esa muerte, a esas aguas que van a atravesar nuestro ser, para que nosotros logremos entrar, no en nuestra propia visión, no en lo que nosotros queremos hacer, ir no en al lo que lugar nosotros del nacimiento soñamos. de Jesús. Ir al lugar del nacimiento de Jesús, lo que representaba a Jesús mismo, y poder entrar en la visión de Jesús, en lo que Jesús quiere. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque muchas veces nosotros queremos hacer algo, soñamos hacer algo, o el Señor nos da una idea para hacer un trabajo, pero pensamos que nos pertenece a nosotros, cuando en verdad le pertenece al reino, le pertenece a Jesús. El pastor es pastor de ovejas, lo está pastoreando, lo está cuidando, pero esas ovejas no le pertenecen a ese pastor. ¿A quién le pertenecen? Al Señor. Me gusta mucho porque ellos fueron al Jordán, al lugar allí que cruzaba toda Palestina, el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo, a entrar a la eternidad de Dios. Esto es Visión 2020. No se vaya porque en un minuto regresamos. Somos Visión 2020, colonizando las naciones de la tierra con el Evangelio del Reino de Jesucristo.
Para comunicarse con nosotros, líneas de contacto en la web www.vision2020tv.com y por teléfono 484-661-2020. Visión 2020, colonizando las naciones de la tierra con el Evangelio del Reino de Jesucristo. El propósito de ir al Jordán era que ir en busca de vigas. Esa era la visión que De tenían tronco. los hijos de los profetas, que no solamente quedarse ellos solos, sino ir allá para recoger a otros, para buscar a otros, para ampliar la visión. Y hoy debe ser también igual, ir y hacer discípulos, como dice la palabra. Y es tremendo, Carolina, porque el profeta Eliseo nunca le puso traba. Cuando ellos quisieron ir al Jordán a cortar vigas o troncos, el profeta Eliseo nunca le puso limitaciones. Entonces el asunto es, no me ponga límites, porque voy al Jordán a cortar troncos y luego también iré al Mar Muerto a resucitar los muertitos de allí. El verso 3, ahí dice que ellos, después de haberle preguntado si podían ir a buscar vigas, él entonces, uno también le dice, al final del verso 2 le dijo, id, ¿verdad? Le respondió, le pueden dijo que ir. vayan. Claro que sí, no le puso pare sí. a su visión. Y en el verso 3 dice, entonces uno dijo, te rogamos que consientas ir con tus siervos. Y él respondió, yo iré también. Entonces no solamente lo dejó ir, sino que dijo, hay una visión que alcanzar, iré entonces a ayudarlos a Y cumplirla. te vamos a remover de este lugar y te vamos a llevar allí cerca de Jordán y allí vamos a preparar lugar en ramada grande, amplia para que tú estés con nosotros. Así La es. visión se entristeció, se No, claro enojó. que no. Porque mira, muchachos, nunca le dijo, miren muchachos, ustedes son demasiado jóvenes, yo soy el profeta viejo. Ya era el profeta con la unción vieja, pero se estaban levantando la nueva unción, una casa diferente, una unción fresca. Y el profeta sigue a estos jóvenes, se somete a la visión de ellos. Pero le dijeron al profeta, permites, oh Señor, queremos que tú vayas con nosotros al Jordán. Y él fue con ellos, se metió con ellos. Claro, el trabajo no fue ir a hacer una compañía, ¿verdad? Era ir a ampliar la visión, era ir a seguir construyendo la casa de Dios. Esa era la visión que ellos tenían. Él le dijo, queremos ir a buscar a otros. Y entendemos que hay personas que el Señor ha señalado en su reino para ser tocado, para ser parte del reino. Pero si yo no voy a buscarlos, si usted no va en busca de ellos, entonces ¿quién va a ir? ¿Cómo van a lograr ser parte de la construcción de la casa, del cuerpo de Cristo? Si yo no voy, si usted no va. Y ese es el trabajo que ellos fueron a hacer. Ellos fueron a recoger las vigas. Y el profeta dijo, yo voy con ustedes. No le voy a poner límites, no le voy a poner trama al trabajo del reino. O sea que aquí en el reino no existen los límites. Los límites están en uno. Hay una unción derramada, la unción doble, la unción triple, la unción del profeta, la unción de los últimos días. Está establecida en cada uno de nosotros. Vayamos al Jordán a cortar troncos. Allí en el Jordán hay personas que aman al Señor, que quieren al Señor, pero no solo en el Jordán, también en el Mar Muerto, como yo estaba diciendo. Hay personas que necesitan que se les resucite, necesitan que una unción fresca, diferente, le diga levántate. Claro, porque el río Jordán desemboca en el Mar Muerto. Si no vamos al río Jordán, el Mar Muerto, las personas que están allí, ¿qué ocurrirán con ellas? Si yo soy sal, debo salar. Si yo no salo, nada sirve. No tengo propósito, no soy útil. Si soy yo una persona que ha recibido la palabra, pero no la hablo, entonces no tengo utilidad. De igual manera, necesitamos ir. La sanidad es para los enfermos. Si yo tengo la palabra de sanidad, pero no voy a sanar enfermos, entonces no estoy haciendo nada, no tengo utilidad. Y es necesario ser útil en el reino. Ahora, es muy importante, viendo también de otra manera, si uno va al Jordán, vamos a romper troncos. Entonces, en la vida de nosotros, en área de la vida de nosotros, hay un Jordán que hay que ir a quebrantar y a romper troncos. ¿De qué? De maldición, tronco de cáncer,
tronco de odio, de rechazo, de resentimiento, de duda, de falta de perdón. Hay muchos troncos en el río Jordán que deben ser cortados, deben ser rotos, deben destruirse, porque son troncos de impedimento que tienen comunicación con la muerte, el mar muerto. Y vemos en el verso 4 que dice, fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron árboles, comenzaron a trabajar, ¿verdad? Comenzaron a poner manos a la obra, no se quedaron ahí. Y en el 5 dice, pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua y gritó y dijo, ah, Señor mío, era prestado. Wow. O sea que vemos el corazón de este joven. No, eso no era mío. Alguien me prestó esta hacha. Se rompió el palo y el hacha cayó en el agua. Hay personas que dicen, no importa, dale ese carro, que ese carro es mío, que se rompa. Que hay personas que le emprestan algo y no le duele. Por eso cuando uno mira las personas, uno dice, esto es mío, eso es parte del reino, parte de mi inversión. Tienen pasión por las almas, le duele el sufrimiento de los demás. Pero se da el caso, yo estaba hablando en esos días, se da el caso que matan a un muchacho en un lugar, en tal escuela, y al rumor mataron a alguien, todas las madres van a ver. Y cuando llegan a aquel lugar, ven el muertito en aquel lugar y dicen, oh, gracias Señor, porque no fue a mi hijo que mataron. Wow. Pero aquel joven dice, no era mía el hacha, y le dolió. ¿Y qué sucedió? Eso provocó un milagro. Exacto. Y estamos viendo que ellos fueron todos juntos, ¿verdad? Fueron todos juntos al río Jordán para cortar árboles. Y eso es una buena palabra ahí que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos como cuerpo a atacar algo, ahí logramos la victoria. Cuando yo voy sola, cortar un árbol, el tronco de un árbol, me va a ser difícil. Pero si yo estoy con mis hermanos profetas, al ir juntos, ir y trabajar, vamos a cortar árboles. Vamos a ser liberados de diferentes situaciones, cosas inmensas, cosas grandes que yo sola no puedo lograr. Como cuerpo lo vamos a lograr. Y esa es una de las palabras que aquí encontramos en estos versos, que a ir como cuerpo logramos cortar árboles. Pero que nunca el profeta Eliseo le dijo, no, ustedes quisieron moverse a este lugar, yo le di permiso, ahora te rompió el hacha, ahora resuelve tú. Fue eso lo que le dijo. El profeta le dijo, ¿dónde cayó el hacha? Ahora, el profeta viendo el amor, la pasión, el anhelo, el deseo ferviente que tenía aquel joven, eso provocó el milagro. Yo digo, dice la palabra que el Señor no pudo hacer milagros en lugares donde Él fue porque las personas eran incrédulas. No creían, y cuando no creían el Señor, entonces no podía hacer milagros. Pero aquí este joven creyó, llamó al profeta, llamó a Eliseo. Entonces la pasión de aquel joven, el anhelo, ese respeto por lo ajeno, provocó el milagro. No fue tanto el profeta. Lo vemos aquí que dice el 6. Entonces el hombre de Dios dijo, ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Ahí vemos el milagro que ocurre. El milagro es tremendo. Cuando yo hablé de tronco de limitaciones, tronco de maldiciones que hay que cortar. Muchas veces estamos cortando una maldición y se nos rompe el hacha y se nos rompe y se nos cae. Y las personas que están a nuestro lado, te lo dije, tú eras muy inexperto, sométete al pastor, sométete a aquello, eso te vino a ti por desobediente. Y vemos todas esas cosas como que vienen sobre el hijo del profeta. Pero aquel hombre profeta le dijo, ¿dónde cayó? Y yo quiero, pastor, que tú le digas, o profeta, a tus siervos, a los que están contigo, a los hijos de los profetas, a los que están en la iglesia, a los que están sirviendo en el ministerio, ¿dónde cayó el demonio? Porque lo voy a remeter también. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? A resolverlo. Lo voy a levantar y le voy a cortar la cabeza también. No, y muy interesante también ver la actitud que usted estaba mencionando anteriormente, la actitud que tuvo este joven cuando se le cayó el hacha. Usted dijo, él no dijo, no era mío, no hay problema, denme en otra, sino que él se asombró y se sintió mal porque él dijo, ay, Señor mío, era prestado, no era mía. Y ahí vemos ese tipo de, esa personalidad, esa actitud que tuvo él.
y es necesario que nosotros tengamos la misma. Para ser un vencedor, para ser un trabajador en el reino, hay que para tener poder pasión por lo que están en el suelo, por lo que hay que caen. tener pasión por los que caen. ¿Cuántos no han caído delante de nosotros? Y nosotros no hemos hecho nada, porque no nos duele a nosotros, como usted dijo de la madre, que dijo, no es el hijo mío, no hay problema. Aunque uno se sienta mal, pero no sentimos ese dolor. Y somos una familia. Somos hijos que han sido llamados a buscar otras vidas y es necesario tener ese dolor por los que se pierden. La palabra dice que es un tiempo de levantar los brazos que están caídos, las rodillas que están endebles, paralizadas, levantarlos. Y yo creo que aquí en Visión 2020 vamos a interceder, vamos a dar alguna palabra profética para las personas que están devalidas, las que están caídas, las que están como muertas. Es el momento de que te levantes. Tú eres una columna fuerte delante de tus enemigos. Y también declaramos a los profetas, a los pastores que están viendo ese programa con nosotros, que ¿qué debemos hacer? Usted y yo tenemos la unción para ayudar a otros. Que nunca llegue la oportunidad de nosotros negar lo que el Señor está haciendo en la vida de una persona, sino que logramos ser, es como Eliseo, una viga maestra que empuje y que ayude a las otras vigas que vayan y hagan el trabajo, que enlacen a otras y que se pueda levantar y construir otra planta nueva, otro edificio. Entonces a todas las vigas maestras en el mundo, unámonos porque el reino de Dios se levanta en Visión 2020 y en las naciones de la tierra. Llegamos al fin de Visión 2020, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.